Hola, en este video te voy a compartir una super estrategia que te va a cambiar la vida porque vas a ser rentable. Por eso te pido que te sientes y te pongas cómodo y prestes muchísima atención porque es súper importante lo que estoy a punto de entregarte. La estrategia lleva por nombre estrategia fractal y la podrás aplicar en todos los mercados. Empecemos entonces. Bien, ¿qué es un fractal? Mira, me permito leerte. Un fractal es un objeto geométrico cuya estructura básica, fragmentada o aparentemente irregular, se repite a diferentes escalas. El término fue propuesto por el matemático Benoit Mandelbrot en 1975 y deriva del latín fractus, que significa quebrado o fracturado. Visualmente, así se perciben los fractales. Yo estoy seguro que has tenido la oportunidad de ver ese tipo de figuras a nivel de software, de computación, pero inclusive se ven en la naturaleza. Así se ven los fractales. Pues bien, empecemos con el método Mandelbrot. Hay diferentes métodos para trabajar matemáticamente los fractales. Mira, existen fractales de diferentes potencias de la forma z igual a z a la m más c, según su propio creador Mandelbrot. Todos los puntos del plano complejo de la forma c igual a cxy más cy de j son iterados por adición a la función correspondiente. ¿Qué pasa? Que todas estas iteraciones, es un proceso iterativo, parte de los puntos una condición inicial x igual a 0 y de j igual a 0, la componente imaginaria. Cuando la iteración converge, se colorea de un amarillo pálido y la divergencia de infinito es coloreada mediante un patrón cromático desde el negro al azul. El fractal derivado de esa función entonces se conoce como un conjunto de Mandelbrot. ¿Cómo lucen visualmente esos fractales en el conjunto de Mandelbrot? Pues mira, si cambiamos solamente las potencias de la expresión z igual a z a la m más c, observas las fractales que aparecen aquí a mi izquierda, ¿no? Mientras que si cambias matemáticamente la expresión con diferentes aproximaciones cosenoidales, exponenciales, etcétera, pues vas a poder observar los fractales de la forma que aparecen acá a la derecha en la presentación. Otra aproximación para trabajar matemáticamente los fractales es el método de Newton. Pues bien, el método de Newton lo que utiliza es encontrar por iteración las raíces de la expresión f de z menos 1 igual a 0, ¿vale? No voy a profundizar en la matemática, no nos interesa aplicar esto al mercado financiero, pero visualmente obteniendo los resultados de las iteraciones del proceso iterativo del método de Newton, podemos tener los fractales, algunos de los fractales que ustedes pueden observar en las figuras de esta diapositiva. Bien, perfecto. Hay otras aproximaciones, las cuales no voy a mencionar, pues porque las más importantes son las de Mandelbrot y el método de Newton. Ahora bien, sucede que la naturaleza es fractal, el universo es matemático, el universo es fractal. Podemos ver esos comportamientos fractales, como ves acá, en las flores, en las nubes, en los animales, como en los pavos reales, en los caracoles, en las plantas podemos observar también los fractales. Y hay una cantidad de casos innumerables a nivel universal, a nivel de sistemas galácticos también. Y por supuesto en todo nuestro planeta observamos el tema de la fractalidad trabajando en conjunto con todos los sistemas. Pues bien, diferentes aproximaciones se han escrito en la literatura para trabajar esa temática de la fractalidad. El autor, el creador de la fractalidad, Mandelbrot, escribió estos libros. Mira, el primero fue The Fractal Geometry of Nature, ¿cierto? La naturaleza fractal, la geometría fractal de la naturaleza. Posteriormente, escribió este libro que ven acá en color amarillo, The Behavior of Markets, una visión fractal de la turbulencia financiera, cómo aplicar la teoría fractal a los mercados financieros. Tenemos también por parte de otros autores literatura muy interesante, Financial Fractals o Fractal Trading 2, ¿ok? Todos aplicados a los mercados financieros. Ahora, yo te voy a resumir esa complejidad matemática en una estrategia muy sencilla y muy efectiva. Perfecto, entonces, sucede que el mercado, sin importar qué mercado sea, Forex, criptomonedas, acciones, commodities, etcétera,
Todos los mercados solamente hacen dos cosas, solo hacen esto. Uno, buscar liquidez y dos, crear vacíos. FVGs para nosotros, que proviene del inglés Fair Value Gap. El mercado solo hace esas dos cosas, métetelo en la cabeza. Uno, buscar liquidez y dos, crear vacíos. En otras palabras, el mercado lo que hace es tomar antiguos máximos y mínimos en donde se encuentra la liquidez. O simplemente el mercado lo que hace es llenar vacíos, los famosos Fair Value Gaps o FVGs. Entonces vamos a definir estos conceptos súper importantes. Esta es la estrategia más sencilla de todas. Primero, definamos qué es ERL. Significa External Range Liquidity o rango de liquidez externo. Simplemente es un máximo o un mínimo de la estructura del mercado. Y el otro concepto es la IRL, Internal Range Liquidity o rango de liquidez interna, o simplemente es un vacío que conocemos como FVGs. Entonces, el mercado todo el tiempo se mueve entre la liquidez externa y la liquidez interna. ERL, IRL, ERL, IRL. Todo el tiempo. Eso nos simplifica un montón nuestras operaciones. Pues bien, vamos entonces a ver esto gráficamente en el mercado. Voy a alcanzar definiéndoles la estructura. El mercado, todos sabemos que es una estructura. Si tomo una parte del mercado compuesta, en este caso por este límite inferior, esta línea roja y esta línea superior, ¿ok? Eso lo voy a llamar la estructura del mercado, ¿vale? ¿Qué es externo? Externo simplemente se refiere a un límite o frontera de algo, y ese algo puede ser un sistema o puede ser una estructura. Entonces acá, como puedes observar en la parte de arriba, tenemos esta línea, este máximo va a ser la liquidez externa, ERL, mira, está en el límite o frontera de esa estructura, esa es la liquidez externa, y acá en la parte inferior, donde está la flecha roja, también puedes observar en ese mínimo que he escrito ERL, que es también liquidez externa. ¿Por qué? Porque está en el límite inferior de la estructura. Eso es liquidez externa. Ahora, ¿qué es interno o interna? Interna hace referencia a que está dentro de algo, y ese algo puede ser un sistema o una estructura. En este caso, este recuadro gris que dice FVGD, lo coloqué por temporalidad diaria, eso va a ser nuestra liquidez interna. ¿Por qué? Porque está dentro de la estructura. ¿Ok? Entonces, así de fácil definimos lo que es liquidez externa y liquidez interna, ERL e IRL respectivamente, ¿vale? Siempre nuestra liquidez interna van a ser los vacíos, los FVGs. Prosigamos entonces. Como les decía al inicio en la primera diapositiva de esta presentación, nuestra estrategia fractal funciona en acciones, futuros, commodities, criptomonedas y forex. Funciona en todos los mercados. Hay que aplicarla en el horario de Nueva York, en la mañana, entre las 9:30 am y las 11 am, horario de Nueva York. En Bogotá serían las 8:30 de la mañana, obviamente dependiendo del país, dependiendo de la ciudad, dependiendo de las estaciones en Estados Unidos. Te tienes que acomodar al horario de apertura del mercado de Nueva York, pero también funciona en las sesiones de Londres y de Japón. ¿Cuál es la fractalidad o cómo aplica la fractalidad en los mercados? Pues muy sencillo. Lo que sucede en temporalidades altas deberá suceder en temporalidades bajas. ¿Por qué? Porque la fractalidad son patrones repetitivos. Lo que sucede en temporalidad un mes, una semana, diaria, debe repetirse en temporalidades medianas, 1 hora, 4 horas, 2 horas, y en temporalidades inferiores, 5 minutos, 3 minutos, 1 minuto, permitiendo predecir hacia dónde irá el precio gracias al flujo de la liquidez externa y la liquidez interna. Recuerda, todo el tiempo el mercado hace ERL, IRL, ERL, IRL. Ese flujo es continuo. Respetar al 100% las reglas de la estrategia fractal que estoy a punto de mostrarte y de la bala de plata que ya te mostré en videos pasados. Acá arriba te dejo el video de la estrategia bala de plata, que es respetar al 100% porque la vamos a operar junto, en armonía con esta estrategia fractal. Bien, ahora así vas a definir la dirección de tu operación, ¿ok?
vas a definir así la dirección de tu operación con estos 4 diagramas. A la izquierda, en la letra de color verde, puedes observar cuando el mercado tenga una tendencia alcista. Entonces, ¿qué sucede? Si el mercado tiene una tendencia alcista, supongamos que el precio estaba acá primero en esta parte superior, ¿ok? Entonces, si el mercado está ahí y abajo tenemos un FBG, la IRL, el mercado tendrá que bajar a tomar esa liquidez interna, ese FBG. Entonces vamos a entrar en temporalidad de 1, 3 o 5 minutos en corto. En la parte de abajo, en tendencia alcista, si el mercado está en la IRL, el recuadro de color gris, que es el FBG, pues tendrá que subir a buscar la liquidez externa. Entonces, en ese caso, en temporalidades bajas, 1, 3 o 5 minutos, vamos a entrar en largo. Por su parte, acá a la derecha, en las letras de color rojo, aparece cuando tenemos tendencia bajista. Si tenemos tendencia bajista, primero el diagrama superior izquierdo, derecho, y el precio está en este mínimo, en esta liquidez externa, y tenemos un FBG arriba, pues el precio tendrá que ir a buscar ese FBG, esa liquidez interna. Entonces entramos en largo. Y en la parte inferior, cuando el precio en temporalidad bajista, en tendencia bajista, perdón, se encuentra en una IRL, en ese FBG, el recuadro de color gris, pues tendrá que bajar a buscar la liquidez externa. Entonces ahí entraremos en temporalidades 1, 3 o 5 minutos en corto. ¿Listo? Así vas a encontrar la dirección. Mira que todo el tiempo el mercado va a hacer lo mismo. ERL y RL. Perfecto. Vamos ahora sí con la estrategia. Pasos de la estrategia. Paso 1. En el par deseado que vamos a trabajar, sea Forex, sea criptomonedas, etc., unos 10 o 15 minutos antes de la apertura de Nueva York, colocamos la temporalidad diaria, temporalidad de un día. ¿Para qué? Para definir el contexto. En el paso 1 vamos a definir el contexto. ¿Qué es el contexto, profe? Muy sencillo. Contexto es sinónimo de PDA y es sinónimo de dirección. ¿Y qué es PDA, profe? El PDA significa arreglo, premium, descuento. ¿Listo? PDA, arreglo, premium, descuento. Ok, eso nos va a permitir saber la dirección en la cual va a ir el mercado. Y luego a temporalidades bajas vamos a crear nuestra operación en esa dirección. El PDA es una firma electrónica algorítmica que crea un punto de referencia para los inversionistas institucionales. Los grandes bancos, las grandes corporaciones, ellos son quienes mueven el mercado y que desean involucrarse dentro del mercado. Ahora bien, el algoritmo del mercado va a ver en el futuro esa firma electrónica, algorítmica o punto de referencia para mitigar sus órdenes. ¿Qué tipos de arreglos premium, descuento, PDA existen? Existen estos, mira, máximos, mínimos, bloques de rechazo, bloques de órdenes, vacíos, FBGs, liquidez nula, bloque de disparo o bloque de mitigación. Todos esos existen. La estrategia fractal, para hacértelo fácil y como yo lo opero personalmente, lo hago solamente con vacíos, FBGs. ¿Listo? Bueno, mucha atención, miren a este semáforo. Si no hay contexto, es decir, si no eres capaz de encontrar hacia dónde irá el precio en la temporalidad del paso 1 en un día, entonces no vamos a operar, no vamos a tradear. O simplemente buscamos un par en el cual encontremos la dirección, el paso 1. Bien, una vez hecho eso, vamos con el siguiente paso, número 2. Bajamos a temporalidad de 1 hora y debemos encontrar en esa temporalidad un vacío, un FBG. Si no lo encontramos, tampoco vamos a tradear, tampoco vamos a operar. Esta es una confirmación de que la fractalidad, o sea, los patrones repetitivos, se están transfiriendo desde las altas temporalidades a las bajas temporalidades, ¿ok? Eso es lo que hace el paso 2, darnos esa confirmación. Finalmente, son solo 3 pasos. Paso número 3. Bajamos a temporalidad de 5 minutos o 3 minutos o 1 minuto, como tú lo desees. Mi predilección es trabajar en 1 minuto, pero puedes hacerlo en 5 o en 3 si crees que es muy rápido para ti 1 minuto. Y allí en esa temporalidad vas a aplicar la estrategia bala de plata para crear la entrada en el sentido del contexto, respetando todas las reglas. Recuerda ver mi video de la bala de plata para que entiendas y respetes todos sus lineamientos. Bien. Eso es todo, amigos. Entonces, ahora sí, vamos a la práctica.
Bien, a continuación te voy a mostrar entonces un ejemplo para explicarte inicialmente cómo fluye el precio a través de la liquidez externa ERL y la liquidez interna IRL o FBGs, ¿vale? Y a continuación de eso te voy a presentar una operación en vivo o directamente en el mercado de las criptomonedas. Te voy a mostrar este ejemplo en el par euro-dólar en Forex para que veas que aplica para cualquier tipo de mercado. ¿Listo? Perfecto. Entonces no te vayas porque al final te voy a mostrar la operación en vivo. Bien, vamos a arrancar entonces con el par, como te dije, euro-dólar en temporalidad de un día para mostrarte cómo fluye la liquidez entre estos extremos que te acabo de mencionar anteriormente. Entonces, mira, acá tenemos exactamente esta última vela. Esta última vela ha tomado esta liquidez acá, en esta parte, esta ERL externa. Entonces vamos a marcarla, mira, y creo entonces este nuevo valor por acá de ERL, ¿ok? ERL en temporalidad diaria. Vale, pero también creo este gap, este FBG que tenemos acá. Entonces digamos que esta por supuesto es nuestra ERL diaria. Hay varias ERLs diarias, por supuesto. Creo esta acá. Y también creo este gap. Entonces voy a marcar por acá este gap, este vacío que creo en este nivel. Míralo acá, ¿vale? Entonces vamos a colocarle que ese es un FBG en temporalidad diaria, por supuesto, y ya sabemos que eso es IRL, liquidez interna. ¿Listo? Ahí lo marco para que te vayas guiando. Con la práctica no tienes que marcarlo, tú ya sabes qué es cada cosa. Perfecto. Entonces, lo que debería hacer a continuación el precio es que debería ir de esta ERL a buscar esta IRL, este FBG. Vamos a ver si lo hace. Perfecto, ahí lo hizo, mira. Entonces, subió de esta liquidez externa y tomó este vacío, esta IRL. ¿Qué hizo ahí? Pues definió otro nivel de liquidez externa, otro nivel ERL acá. Listo, ¿vale? Ahora, también hay otros niveles acá de liquidez externa. Entonces, si te pones a dar cuenta, si analizas la estructura, acá tenemos, pues por acá hay, mira, acá hay otro nivel de ERL. Por acá tenemos también otras. Mira acá hay otro nivel de RL. Acá tenemos otro nivel de RL, por supuesto. ¿Listo? Y acá tenemos otro en la parte inferior. Todo eso es que es liquidez externa. Entonces podría ir a tomar todo eso. Ya nos dimos cuenta que fue a tomar esta liquidez acá arriba interna en el vacío, en ese vacío, ese FBG diario. Después de que hizo eso, ¿qué debe hacer? Pues debe ir a buscar esta liquidez ERL que está externa hacia abajo. Entonces voy a quitar esta flecha porque ya la tomó. Ahora, ¿qué debería hacer? Debería hacer lo contrario, debería ir de acá hasta por acá abajo, pues a tomar esa otra liquidez. Vamos a ver si lo va a hacer. Entonces aumentamos el precio, empieza a bajar, mira, ya empezó a tomar liquidez, sigue tomando, mira, y acá en este punto ya tomó esta liquidez, ¿listo? Y como te das cuenta, el flujo ERL, IRL se da todo el tiempo. Ahí ya tomó, ¿cierto? Puede tomar esta otra que está un poco más abajo, vamos a verlo. Entonces, sigue tomando, mira, ya tomó esta otra liquidez que está un poco más abajo, ¿listo? Y entonces, fácilmente, ahí podemos darnos cuenta que acá, mira, creó otro vacío, otro gap, otro FBG. Entonces lo voy a marcar, mira, entre este nivel y este nivel, pues ahí formó otro gap. Listo, por supuesto, eso es IRL. Entonces, ¿qué debería ser el precio si aquí ya tomó? Mira, ya tomó esta liquidez que estaba acá, esta IRL, pues debería subir a tomar esta IRL externa en este gap. Esto es lo que debería hacer, ¿vale? Pues vamos a ver si lo hace. Vamos a adelantarlo. Mira, esa barra tomó este FBG con total contundencia, con tal contundencia que atravesó el FBG. Cuando hace eso es porque va a cambiar de estructura, porque lo atravesó, ¿ok? Atravesó en una sola barra este FBG, esa liquidez interna, entonces va a cambiar de estructura. Mira que acá veníamos en estructura bajista, ¿cierto? Y ahora lo tomó y cambió estructura alcista. Entonces, muy posiblemente, pues acá ya no hay gap para FBG para bajar de nuevo, vaya por esta RL que tenemos acá, ¿cierto? Esta que tenemos en este nivel, RL.
por supuesto, diaria. Todo esto está en temporalidad diaria. Entonces, creeríamos que va a ir a tomar esta liquidez en este nivel. Vamos a ver si lo hace. Efectivamente, ahí lo hizo, ¿vale? Y al hacerlo, mira, vamos a quitarlo porque ya lo tomó, ha creado otro gap. Entonces vamos a quitar este porque ya lo atravesó y ha creado otro gap. ¿Qué gap ha creado, profe? Pues este gap grandísimo de acá, mira, súper grande. Listo, ahí lo tomó. Vamos a colocarlo otra vez como FBG en temporalidad diaria. Ya sabemos, no olvides, eso es IRL. Ok, el FBG es la liquidez interna. Vale, ya hizo esto. Entonces, mira, pon atención a esto. Este FBG, a ver que me quedó aquí, me faltó una G. Este FBG, recuerda qué significa FBG, que es un PDA. ¿Ok? Un gap, un vacío es un PDA. ¿Qué es un PDA? Un arreglo premium descuento. ¿Listo? Entonces, ahí tenemos uno. Pero este máximo de acá, de esta vela, también es un PDA. ¿Ok? Entonces tenemos un PDA, este máximo, sobrelapándose sobre este PDA, que es este FBG. ¿Dónde se sobrelapa? Pues acá, mira, tú lo ves acá como la mecha de esta barra se sobrelapa con este FBG. Entonces ahí tenemos, justo ahí tenemos el sobrelapamiento de dos PDAs, dos arreglos premium descuento. Por lo tanto, hay una altísima probabilidad de que el precio tenga que bajar de esta nueva RLE que creo acá. ¿Listo? ¿Cómo creo esto acá? Al tomar esta de acá. Entonces ya creo un nuevo nivel de liquidez externa. Hay una altísima probabilidad de que lo que va a hacer a continuación es pasar de esta RL externa a este vacío, a esta IRL. ¿Listo? Vamos a ver si lo hace. Tiene que hacerlo porque hay tus PDAs. Mira, acá lo hizo. Ya tomó este PDA. Como ya tomó este PDA, ¿qué debe hacer ahora? Pues lo que les vengo diciendo, flujo ERL, IRL todo el tiempo. Debe ir por esta otra ERL diaria. Entonces, ¿qué debe hacer? Debe ir por ella. Vamos a ver si lo hace. Tiene que hacerlo. Listo, ahí va para arriba. Y ahí la tomó. ¿Sí lo ves? Mira, acá la tomó. Entonces, ¿qué hizo? Pues ha definido aquí otro nuevo nivel de liquidez, ERL, otra ERL externa, ERL en temporalidad diaria. Listo. Si ya hizo eso, ¿qué debe hacer a continuación? Pues debe volver a bajar. ¿A qué? A tomar IRL de nuevo. Es el flujo continuo, constante, que siempre hace el precio. Entonces debe volver a bajar. ¿Listo? Eso es lo que va a hacer. Entonces ya con eso te acabo de explicar cómo es el flujo de RL y IRL. Entonces voy a colocarte por acá que en esta temporalidad está el paso 1, o lo primero que hacemos es en diario, en temporalidad diaria. ¿Qué debemos buscar? Buscar el contexto. ¿Qué es el contexto? Es el flujo de ERL, coloquémoslo por acá, a IRL. Voy a sacar de acá un flujo para que lo veas. Acá. ¿Listo? Entonces, precisamente, vamos a ampliarlo acá. Eso es lo que estamos buscando, que en temporalidad diaria tengamos un contexto, es decir, un flujo entre RL y IRL, que me permita a mí saber qué, la dirección. Entonces, la dirección se puede predecir con el flujo de ERL y IRL todo el tiempo. Entonces, como te das cuenta aquí, el siguiente paso que va a hacer esto es ¿a dónde? A la IRL, o sea que debe ir en tendencia bajista ahora, ¿ok? Y estamos acá justo, mira, en esta barra del martes 9 de abril. Entonces ahora te voy a mostrar los siguientes dos pasos. Para el siguiente paso, ¿qué hacemos? Nos bajamos a temporalidad horaria de 1 hora. Le damos aquí clic. Bien, ¿y qué tenemos? Tenemos entonces el precio como está fluyendo en temporalidad horaria ahora. Y como te das cuenta, mira que acá en temporalidad horaria, justo en esta vela, acaba de tomar aquí
esta nueva EDL acá y nos crea también un gap, un vacío. Mira, ¿qué vacío crea? Crea este vacío. Míralo acá. ¿Listo? Ese es el vacío en temporalidad horaria. FBG en temporalidad horaria. Listo. Entonces, el hecho de que podamos ver este FBG acá y acá tenemos otro, míralo. Mira, este otro FBG también en temporalidad horaria. Vale, tenemos dos PDAs. FBG en temporalidad horaria. Al hecho de tener estos dos PDAs, quiere decir que hay altísima probabilidad de que el precio, después de que tome esta liquidez que toma ya en la temporalidad diaria, va a bajar porque hay tres PDAs acá. Mira, el FBG horario 1, el FBG horario 2 y este de acá, mira, que es el FBG diario que marcamos arriba en temporalidad diaria. ¿Listo? Entonces, como voy a colocarles por acá, bueno, esta es la RL en temporalidad diaria que te marqué ahora en esa temporalidad que tomó, ¿cierto? Y para allá va el precio, ¿cierto? Bueno, entonces en este paso 2, listo, paso 2, ¿qué es lo que tenemos que hacer? En una hora, hallar el PDA, el arreglo premium descuento. Y hallamos dos, 1 y 2. Te recuerdo que encontrar el PDA en la temporalidad de una hora lo que nos permite es confirmar que la fractalidad, o sea, los patrones se están transfiriendo desde temporalidades altas, en este caso un día, hacia las temporalidades bajas, en este caso una hora. Y luego iríamos entonces a 5, 3 o 1 minuto. Bueno, perfecto. Ahora vamos entonces para el último paso, el paso 3. Vamos a ir a temporalidades bajas, 5, 3 o 1 minuto. A mí me gusta mucho hacerlo a 1 minuto. Pero si tú no manejas bien el tiempo, pues puedes hacerlo a 5 minutos para hacerlo más calmado, más despacio, con más tranquilidad. Entonces nos bajamos por acá a temporalidad de 1 minuto. Y recuerda que entramos con la bala de plata. ¿A qué horas? A las 8:30. Entonces voy a seleccionar por acá las 8:30 en temporalidad de 1 minuto. Permíteme, yo la ubico por acá. Acá está súper lejos. Entonces la voy a marcar acá, 8:30. Voy a colocar el precio para que llegue hasta ese nivel, que es donde vamos a entrar. Ya confirmamos los pasos en temporalidades diaria y horaria. Ahora debemos confirmar nuestra entrada con bala de plata justo en temporalidad de 1 minuto, 3 minutos o 5 minutos. Se repito que a mí me gusta hacerlo en temporalidad de 1 minuto, ¿vale? Me gusta más la velocidad que otra cosa. Entonces vamos a esperar a que llegue el precio justo a ese nivel y ahí vamos a crear entonces nuestra bala de plata. Importante, ¿qué cambia en esta estrategia fractal con respecto a la bala de plata original que yo te he creado? Mira, ahí ya tomó la liquidez. Cambia el hecho de que ahora en la bala de plata la dirección la dictaba el indicador Smart Money Concepts. Yo entraba en long o en short dependiendo de si el precio estaba en premium o en descuento. Acá no vas a tener en cuenta eso. Acá vas a tener en cuenta buscar un FBG con la bala de plata para entrar en la dirección del contexto que marca la temporalidad diaria. ¿Listo? Bueno, ahí ya estamos listos. Entonces, fíjate. Justo acá son las 8:30. Ahí es el punto en el cual empezamos a hacer nuestra estrategia bala de plata. Recuerda cómo es la estrategia bala de plata, justo en la vela de las 7:29, que es esta. Voy a colocarlo ahí. Listo. Ahí debemos marcar el máximo y el mínimo más cercano a las 8:30. ¿Por qué a las 8:30? Porque en 8:30 hora Bogotá, Colombia, se abre en Estados Unidos a las 9:30, una hora adelante, el mercado de Estados Unidos. Por lo tanto, existe un alto flujo, volumen de dinero que nos permitirá mover el precio hacia donde queremos. Vamos a marcar entonces por acá. El máximo a las 7:29 fue este. Y el mínimo más cercano fue este de acá. Ahora esperamos una barra que rompa hacia arriba este rango de esas dos líneas azules. Lo colocamos a correr y la primera barra rompió hacia arriba, ¿cierto?
Entonces marcamos esta barra, la marcamos acá. Vamos a marcarlo con color naranja para definir ese nuevo rango y marcamos esta barra que rompió hacia arriba el rango azul. Ahora que rompa este rango de color naranja, claramente lo hizo esta primera vela de acá. Entonces ya tenemos que buscar un FBG. ¿Hacia dónde vamos a buscar ese FBG? No lo vamos a buscar en temporalidad alcista, en tendencia alcista. ¿Por qué? Porque el contexto nos dijo en 2 horas y en 1 hora que el precio debe ir en corto, en short, bajista, ¿ok? Entonces, acá como rompió el precio hacia arriba de los 2 rangos, el azul y el naranja, creeríamos que el precio va a ir al alza, pero eso es un falso rompimiento. Ya te lo demostré por el contexto de la temporalidad diaria de que el precio va a bajar. Entonces voy a esperar un gap, un vacío bajista en short para poder entrar en short también, que es la dirección del contexto. Entonces vamos a colocar aquí el punto 2 para que no se nos olvide. Perdón, el 3. Entrada con bala de plata. Con bala de plata. A ver. En la dirección del contexto. Del contexto. Perfecto. Dirección. Lleva tilde en la O. Ok. Y entonces vamos a esperar ese vacío. Vamos a colocarlo a correr. Se empieza a ejecutar. Y con paciencia hasta que aparezca nuestro FBG bajista. Y ahí entraremos. Claramente allá está. Míralo acá. Míralo acá. Este es el FBG bajista. Míralo acá. ¿Vale? ¿Listo? Entonces ahí vamos a entrar. Ahí sacamos entonces una operación en short, la dirección del contexto. Subimos un poco por arriba de estos máximos de esta liquidez externa para que el precio respire, le digo yo. Bajamos un poco por acá y en una relación 2 a 1 vamos a colocar nuestra posición en short. Una relación 2 a 1 por ahí. ¿Listo? Por supuesto, tú puedes colocar acá los take profits parciales. A mí me gusta tomar 3 take profits parciales. Por si cualquier eventualidad el precio se empieza a devolver y toma alguno, pues salimos en ganancia. Vamos a colocarlo a correr y ahí vemos cómo va a alcanzar entonces el take profit completo, total. Ahí está, va bajando. Va bajando. Trata de devolverse la entrada. Vamos a pasarlo aquí, míralo. Y como puedes ver, alcanzó el take profit final, el completo, total. ¿Listo? Entonces, amigos, lo que permite esta estrategia fractal es aumentar las probabilidades de éxito con la estrategia bala de plata. ¿Por qué? Porque al predecir la dirección del precio con el flujo ERL-IRL, entonces ya sabes hacia dónde tienes que orientar tu estrategia bala de plata, ¿ok? Algunos dicen que no se puede predecir el precio, pues yo les digo, sí se puede predecir el precio. El truco está en el flujo ERL-IRL todo el tiempo del mercado. Importante, por favor, practica esta estrategia antes de ir en vivo con ella para que en el backtest asumas confianza y la domines. Ahora no te vayas porque a continuación te voy a mostrar una operación en vivo con esta estrategia fractal. Muy bien, amigos. Entonces vamos a aplicar nuestra estrategia fractal en el Bitcoin en esta oportunidad para que veas cómo funciona en el mercado de las criptomonedas. Vamos entonces por acá a buscar el BTC contra el USDT, contra el Tether en OKX. ¿Listo? Vamos a bajar hasta encontrar, vamos a hacerlo en futuros. Entonces hasta encontrar la opción que dice Swap Future Contract, Perpetual Contract. Míralo acá, BTC USDT Perpetual Swap Contract. Le damos clic. Perfecto. Y vamos a ir entonces a temporalidad diaria acá
para encontrar nuestro contexto, que es lo primero que tenemos que hacer. Vamos a aumentar esto por acá, a darle zoom, de tal forma que puedas ver muy claramente todas las velas y lo que tenemos que hacer. Entonces, vamos a arrancar, por ejemplo, desde esta vela. No voy a hacerlas una a una porque pues, es innecesario, ya sabemos la metodología. Entonces, si nos podemos dar cuenta, él empezó justo acá con este ERL externo, ¿cierto? Esa liquidez externa, luego bajó, luego definió esta otra por acá, mira, definió esta otra por acá, y al hacer eso, pues nos dejó este hermoso FBG en esta parte, este hermoso gap. Vamos a marcarlo, el gap diario, míralo acá, nos ha dejado este hermoso gap diario, vamos a colocarle ahí, que ese es el FBG de temporalidad, vamos a hacerlo en mayúsculas, el Fair Value Gap de temporalidad diaria. Le damos a aceptar. Perfecto. Entonces, ¿qué podemos observar acá? Él tomó, creó acá el gap, ese Fair Value Gap, se fue hacia abajo, luego se devolvió, luego definió otra liquidez mínima por acá, esta otra por acá, mira, ¿vale? Y ahora entonces él debe ir a tomar este Fair Value Gap que está en este nivel, aproximadamente en los 67,964. Vamos a marcarlo. Vamos a marcarlo por acá. Aproximadamente va a tocar ese FBG en ese nivel. Entonces vamos a marcarlo como, bueno, ya lo tenemos marcado gráficamente. Pero entonces marquemos el nivel hacia donde debería ir, ¿cierto? Podemos decir que es el FBG pues diario, que ya está marcado gráficamente, pero lo coloco en esta línea para que veas hacia dónde debería ir. ¿Listo? Bueno, entonces, ¿qué va a hacer? Debería hacer esto. Debería hacer esto el mercado, ¿ok? Ahí está entonces. En esta temporalidad, por lo tanto, ya hemos detectado el contexto de lo que va a hacer a continuación. Mira, crea el Fair Value Gap, baja acá, hace una variación acá, baja aún más, un poquito más, y luego debería ir a tomar otra vez el FBG en este nivel aproximadamente de los 67. Para que no haya confusión, vamos a marcar simplemente el nivel del precio aproximado. Entonces coloquémoslo por acá en el mínimo. Obviamente puede ir un poquito más arriba a entrar al FBG, aproximadamente por ahí. Y dejémoslo en color azul. Bien, ahora entonces vamos a escribir acá esto. Vamos a escribir que en temporalidad, paso 1, IRL, ARL, el flujo. Pero acá, coloquemos así. Y coloquemos otra vez el texto acá. Entonces, ese flujo IRL, ERL, en temporalidad diaria se está cumpliendo. ¿Listo? IRL, ERL diaria. Y ese es el contexto. El contexto es, recuerda que debes de identificar un punto a partir del cual el mercado se va a mover, va a efectuar movimiento y la dirección hacia la cual va a desarrollar ese movimiento. Entonces acá nos damos cuenta que él va a desarrollar ese movimiento hacia el FBG, hacia la liquidez interna, ¿vale? De hecho, acá es al contrario, entonces vamos a corregirlo. De ERL. A la liquidez interna, porque en este caso viene de un comportamiento bajista, mira, bajista, viene para acá, entonces va para arriba, va el mercado alcista en esta parte. Listo, una vez determinado esto, entonces nos vamos a bajar a temporalidad de 1 hora para encontrar el punto 2, que es el PDA. Bajamos a 1 hora, por acá está, actualicemos esto, ok, entonces vamos a ver qué encontramos en temporalidad de 1 hora. No vamos a seguir todas las velas para no hacer muy largo el video,
pero acá fácilmente nos podemos dar cuenta de este hermoso FBG que tenemos en este nivel. Vamos a marcarlo. Míralo por acá. Tenemos este hermoso gap en este nivel. Vamos a situarlo bien. Ok. Y acá entonces tenemos el PDA. Vamos a darle el nombre a esto. Listo. Ese es el FBG en temporalidad horaria. Ok. ¿Y qué encontramos en esa temporalidad? Pues mira, por acá entonces hizo este máximo. Listo. Y entre esta vela y esta vela, pues nos aparece este gap diario. Luego empieza a hacer fluctuaciones. Por acá marca otra ERL. Mírala acá arriba, ¿cierto? Vamos a marcarla acá. Este nuevo ERL. Ok. Y vamos a darle aquí el nombre. Bueno, dejémoslo así, digamos que es una ERL externa. Luego empieza a bajar, mira, acá toma el Fair Value Gap. Todo esto puede ser una vela en temporalidad alta, recuerda eso, la fractalidad. Y luego entonces él debe ir hacia arriba. Entonces recuerda que acá en el punto 2, en este punto 2, ¿qué es lo que hemos hecho? 2. Hemos hecho el PDA. Hemos encontrado, hallado el PDA en temporalidad horaria. ¿Listo? Vale, ahí está, perfecto. Listo. Ahora, entonces, como ya sabemos que el contexto nos dice que va a ir hacia arriba, pues si bajamos acá nos vamos a encontrar específicamente el nivel, míralo acá, el nivel donde está el Fair Value Gap diario y posiblemente entonces llegue como mínimo a este valor, a los 67.947 dólares el Bitcoin. Listo, ya tenemos el contexto, temporalidad diaria, ya tenemos el PDA identificado, míralo acá. Ahora nos vamos a temporalidad de 1 minuto. Acá actualizamos y en esta temporalidad de 1 minuto, lo interesante, mira cómo se forma de bien. Nuestra entrada muy posiblemente esté dentro de este Fair Value Gap horario. Entonces sería un PDA dentro de otro PDA. ¿Qué vamos a encontrar acá? Tenemos que encontrar nuestra entrada. Entonces voy a colocar acá el punto 3 que tenemos que hacer acá. 3. Vamos a crear la entrada. Alcista, ¿ok? Vamos a esperar un mercado alcista. ¿Cómo? Con la bala de plata. Bala de plata. ¿Listo? Entonces, para crear la bala de plata, vamos a esperar específicamente hasta las 8 a.m. en esta oportunidad en el mercado criptográfico para empezar con esta estrategia de bala de plata. Yo te recuerdo que acá arriba tienes el video de mi estrategia bala de plata para operar en el mercado criptográfico. ¿Listo? Vamos a esperar entonces a continuación la entrada con la bala de plata. Para crear nuestra entrada, primero tenemos que tener conectado OKX directamente a TradingView. Para eso vamos entonces a subir esta parte de acá. Aquí está OKX, le damos clic, le damos en conectar. Nos envía a esta otra página. Aquí entonces claramente se puede ver que TradingView solicita acceso a tu cuenta de trading para cursar órdenes primero, segundo, cerrar posiciones, tercero, ver el saldo. Importante, esto no concede permiso para retirar ningún fondo. Entonces podemos tener tranquilidad con respecto a que no va a haber ningún tipo de retiro de OKX. Le damos autorizar e inmediatamente queda conectada la cuenta de OKX con TradingView. ¿Listo? Bueno, importante, en OKX tienes que tener presupuesto disponible para que hagas el trade. Si aquí no tienes en esa billetera de futuros el dinero, los USDT, los Tether para hacer la operación, pues obviamente va a salir error posteriormente acá en TradingView. Bueno, es importante que lo tengas ahí. Bueno, vamos a darle aquí donde dice negocie para que preconfiguremos la operación. Entonces, acá estamos en orden. Yo voy a ir aquí en comprar.
lo voy a hacer a mercado y voy a colocar $2.000 aproximadamente. Entonces aquí en cantidad tenemos que definir esos $2.000. Entonces aproximadamente ahora está en $63.850. Voy a sacar la calculadora y si voy a invertir $2.000 en esta operación, lo divido entre ese precio del Bitcoin, 63.840 más o menos. Y eso nos da 0,031 Bitcoin. Vamos a colocarlo acá, 0,03. 0,03 Bitcoin. ¿Listo? Lo voy a hacer, por supuesto, aquí en modo aislado. Seleccionamos modo aislado. Y lo voy a hacer aquí en sin apalancamiento. Si tú deseas, puedes colocar el apalancamiento que tu análisis de riesgo te permita. Yo te lo voy a mostrar acá sin apalancamiento inicialmente. Entonces está en 1X y le damos confirmar. Cerramos por acá y ya quedó lista esa preconfiguración, ¿vale? Bajamos por acá. ¿Listo? Y voy a ir acá en el panel de TradingView, le doy clic derecho, le doy opciones de configuración y en esta sección que dice Trading voy a seleccionar este recuadro que dice botones de compra y venta. ¿Ok? Y también tenemos que tener seleccionada esta opción que dice colocación de órdenes instantáneas para entrar directamente con los botones de Short y de Long que tengo aquí, que te estoy mostrando en la parte superior izquierda de la plataforma. Le damos a aceptar y ya estamos preparados para crear esta operación. Mira, ya son las 8, entonces tenemos que marcar justo esa vela, las 8. Se me estaba pasando el tiempo aquí hablando de la configuración. Vamos a marcar el mínimo y el máximo para nuestra bala de plata. Entonces marco por aquí el mínimo, ampliemos esto, y el máximo vamos a marcarlo acá. Recuerdo que la estrategia de plata que yo ejecuto, mi adaptación, y que encuentras en mi canal. Bueno, vamos a esperar entonces ahora que el precio rompa este canal de entre estas dos líneas azules. Te recuerdo que tenemos que esperar un vacío alcista, ¿ok? Para poder crear la operación. Listo, ahora claramente rompió hacia arriba con esta vela, marcamos esta vela. Listo. Y esperamos que rompa ese canal entre esas dos líneas rojas que vemos ahí. Aquí ya podemos ver que tenemos un Fair Value Gap y aproximadamente ahí podemos entrar ya, porque claramente ya rompió hacia arriba. Entonces vamos a marcar este Fair Value Gap que nos dejó acá. Míralo, un hermoso vacío. ¿Ok? Y podemos entrar justo cuando el precio esté en este Fair Value Gap en la parte inferior. Vamos a esperar a ver si nos da la entrada. Y si nos da la entrada en el FBG en la parte inferior, entramos en long. Está bajando, entramos. Listo. Ya he creado la operación. Vamos a bajar por acá. Me voy a ir por acá a 5 minutos. Listo. Y en 5 minutos voy a colocar en este nivel, mira, por acá vamos a colocar nuestro stop loss. Entonces me paro acá, saco el stop loss, lo voy a bajar y lo voy a situar en este nivel. Míralo acá, en este mínimo, ¿vale? Y ahora sí sacamos, ya entramos, ya no hay problema, sacamos nuestra posición en long, lo situamos justo donde hicimos la entrada, que fue en este nivel. Recuerda que ahí tenemos el stop loss, lo bajamos hasta allá y vamos a colocar
el take profit, por supuesto, en una relación 2-1. Entonces lo voy a llevar hacia arriba hasta una relación 2-1. ¿Ok? Listo. Vale. Y ya tenemos entonces nuestro take profit. Vamos a tomarlo de la operación. Lo llevamos hasta arriba, hasta el take profit en la relación 2-1. Lo soltamos y ya tenemos esto configurado. Ahora bien, vamos a borrar estas líneas que representan la bala de plata para que no nos enredemos. Vamos a borrar esta también y esta roja. Listo, y nos quedamos solamente con las líneas de la operación. Take profit en verde, azul donde hicimos la entrada y en color naranja el stop loss. Fíjate lo interesante, mira acá este FBG que te estoy señalando acá con el mouse. Mira, lo voy a estirar acá. Este es el que se creó en temporalidad de 1 minuto dentro del FBG diario. Mira el FBG diario acá. Ok, entonces tenemos un PDA dentro de otro PDA. Cuando eso ocurre, la probabilidad de éxito de la operación es muchísimo más alta. Bueno, entonces voy a correr esto por acá, dejémoslo acá arriba. Y voy a crear ahora los take profits parciales. ¿Ok? Los take profits parciales. Vamos a colocar un take profit parcial más o menos en este nivel. Hagámoslo con otra línea para que quede mucho más estético. Vámonos así. Ahí tenemos este TP y otro TP por acá aproximadamente. Igual los podemos redistribuir posteriormente, ¿no? Recuerda que yo los coloco de forma visual, pero también los puedes colocar con relación a los máximos que va a ir alcanzando en el precio, ¿ok? Que sería lo más lógico. Bueno, vamos a bajar este un poquitín. Este no. Este. Por acá. Y por acá. Ok. Obviamente toda esta edición yo no la hago cuando estoy operando solo. Coloco todas esas indicaciones gráficas para que tú las puedas ver en el video y quede clara la estrategia, pero pues yo evito hacer esto por tiempo en mi operación personal. Bueno, entonces por acá vamos en este nivel a cerrar, vamos a cerrar equitativamente los 3 take profits. Entonces, si tenemos 0.03 bitcoins, lo dividimos entre 3, cada uno tendrá 0,01, lógico, ¿no? Entonces voy a pararme acá, escribo 0,01, listo, y ese 0,01 lo vamos a distribuir equitativamente para cada TP. Entonces acá tenemos el take profit 1, TP1 en este nivel, tenemos el take profit 2, y por supuesto ese es el 2. Por supuesto tenemos el take profit 3 acá. Muy bien, entonces pues nada, nos paramos acá con el cursor para que hagamos ese cierre parcial en este nivel, clic derecho, le decimos que negocie, en español debería ser cerrar, pero bueno, le damos aquí vender 0,01 a este nivel aproximado donde tenemos esa línea de take profit 1. Le damos acá y ahí se crea automáticamente el take profit parcial. Otro en este nivel con ese mismo valor de 0,01, entonces me paro por acá, clic derecho, vamos a, parece que le digo en otro lado, aquí clic derecho, bueno, no me permite, ¿por qué no me permite acá? Ahora sí, negocia y otro 0.01 y se crea la otra orden parcial acá, listo. Y la última pues ya la tenemos creada con el take profit final en color verde. Entonces ya tenemos creado toda nuestra operación, ahora solo nos resta esperar a que se desarrolle la misma. Vamos a darle entonces tiempo.